básicamente fue a rentar una escuela con este tirano para dar clases diariamente y como todo eso empezó a provocar pues que mucha gente conociera acerca de Pablo por acerca del ministerio mediante las señales que hacía, pero todo eso recordemos que fue debido a una instrucción muy clara en la palabra, ¿sí? Pablo siempre fue muy celoso en estudiar y en enseñar la palabra de Dios. Entonces ahora entramos en Hechos 19:23 y el título de hoy es Cuando el Evangelio va en contra de la cultura. ¿Sí? Cuando el evangelio va en contra de la cultura. Porque un evangelio que se acomoda a la cultura es muy fácil, ¿no? Un evangelio que te dice, ¿sabes qué? Eres salvo, Dios te ama, Jesús te ama, y sobre todo mucho dicen a veces, Jesús te ama así como eres, ¿no? Entonces, todo eso que hace, que de cierta forma va creando un evangelio a mi medida, un evangelio a mi gusto, un evangelio a mi imagen, un evangelio que me acomode. Y cuando el evangelio no me acomoda, entonces ahí es donde hay problemas, ¿sí? Por eso es muy importante saber y conocer cuál es el evangelio en el que estamos fundados. Porque el verdadero evangelio sí o sí va a ir en contra de la cultura de este mundo, sobre todo cuando se mete en los negocios del enemigo. Sobre todo cuando se mete en negocios pues que no son buenos, pero sí son rentables, ¿no? Estamos en un mundo donde se está promoviendo mucho la ideología de género, donde se está promoviendo mucho el aborto, donde se quiere empezar a promover también la eutanasia. Sobre todo muchas cuestiones que tienen que ver con cosas farmacéuticas, operatorias, que involucran sí o sí mucho dinero detrás. Muchas de las campañas de la comunidad LGBT son realmente campañas publicitarias para traer más imagen, para ganar más dinero. Muchas de las ideologías que se están manejando ahorita tienen que ver más que nada con un negocio, no tanto con yo te apoyo porque sí, el amor, no porque sí es tu derecho, sino porque no. Al contrario, me conviene a mí que seas así, que creas así, porque me hace ganar más, ¿sí? También detrás de lo que es la eutanasia y el aborto hay mucho negocio detrás de todo eso, ¿sí? Hay muchísimo negocio. Entonces, cuando el evangelio viene y se interpone ya con negocios del enemigo es donde encontramos mucha oposición y donde se empieza a ver manifestada ya no por razonamientos lógicos o humanos, sino por qué me conviene, ¿sí? Sino por contraviene a mis intereses, no tanto si estoy yendo con o en contra de la lógica, porque ahorita vamos a ver cómo pasó algo así similar en Éfeso. Y bien, dice la Biblia que el diablo trabaja igual, es muy astuto, pero su forma de trabajar es la misma. Pablo por eso dice, no ignoramos cómo trabaja, sabemos cómo se mueve. El punto es que nosotros tenemos que ser sabios para saber cómo se mueve. Porque a veces no es que el diablo cambie su estrategia, sino que simplemente se adapta al mundo, se va adaptando a las nuevas corrientes y las usa de la misma forma que las usó antes. Y si nosotros no vamos a la escritura, no vamos a la Biblia, no vamos a saber cómo en aquel momento Dios lo solucionó, en aquel momento cómo Dios prosperó, en aquel momento cómo Dios alcanzó la victoria en esa situación, de una forma o de otra. Por eso es importante que atendamos siempre las escrituras. Entonces, Pablo sigue en Éfeso, donde ya tenía una escuela, donde ya había hecho milagros, donde ya mucha gente había creído, ¿sí? ¿Qué pasa cuando mucha gente cree? Leyendo un poquito atrás, nos acordamos que muchos traían libros de brujería, de hechicería, de sus encantamientos y sabe qué más, y los quemaron, ¿no? Y dice que alrededor de 50,000 dracmas, más o menos 50,000 días de salario, fue lo que se quemó ahí. Todo eso obviamente va generando un cambio de pensamiento, va generando un cambio, no solamente en el pensar, sino en el actuar. Es decir, si estamos en una colonia, donde pónganlo ustedes, una colonia donde hay como 5 o 6 depósitos de venta de cerveza, ¿no? Y en esa colonia Dios mueve a la gente, mueve los corazones, mueve el evangelio, mueve a que sean creyentes. ¿Qué pasa con esos negocios donde venden alcohol, venden cigarros, venden a lo mejor drogas? Pues su clientela se les va, ¿sí?
Aquellos que antes compraban, que ellos consumían y mucho, pues se les va. Entonces, ¿qué ven ellos? Ellos no ven la bendición de Dios. Ellos lo que ven es mi negocio se me está derrumbando por culpa de ellos, de quienes incitaron esto. Entonces, no están viendo por un interés genuino en la gente, sino por sus propios intereses. Y eso es lo que pasa, que cuando un evangelio llega a un lugar, a una familia, a una ciudad, sí o sí va a haber cambios, tanto obviamente de pensamiento, de corazón, como de hábitos. Y los hábitos obviamente van a llevar a cambiar muchas veces la cultura. Porque una cultura está establecida por ciertas tradiciones, rituales que hacen algunos pueblos. Entonces, cuando a veces queremos compaginar o se dice mucho por ahí, no, es que el evangelio se va adaptando a cualquier cultura, no es cierto. El evangelio no se adapta a ninguna cultura, la cultura se tiene que adaptar al evangelio. Y si la cultura contraviene a lo que dice el evangelio, quien está mal no es la palabra de Dios, sino la cultura. Y con cultura no me refiero a cosas culturales como artísticas, sino simplemente a tradiciones, formas de pensar, formas de ideologías o hábitos que una comunidad lleva. Porque una comunidad puede ir cada domingo a rezarle al diablo y cada semana hacer su culto de adoración al diablo, y esa es su cultura que van enseñando a jóvenes, a niños, y se va haciendo una tradición. ¿Qué pasa? Llega el evangelio y me dices, oye, pues yo por tradición voy cada domingo a adorar al diablo. Y dices, oye, pero eso va en contra directamente de la palabra de Dios. Me estoy yendo a un caso extremo, pero que son situaciones en que de una u otra forma se viven a veces en ciertas ciudades, sectores, y queremos como de una u otra forma compaginar la cultura con el evangelio, como hacer el evangelio un poquito más diluible y un evangelio un poquito más carismático, un evangelio un poquito más amigable, amistoso, para decir, tú sigue con tu cultura, tú sigue con tus tradiciones, mientras con que digas que crees y que Dios es amor, ya todo está bien. Y es donde encontramos muchas veces, sobre todo influencers o artistas o mucha gente famosa que empieza a quedarse con esta parte del evangelio, ¿no? Y empiezan a tener un Dios a su medida, un Jesús a su imagen, y empiezan a querer como que hacer más todo de amor y amistad, espiritualidad, y ya no hablan de Dios, de Jesús en la cruz, sino que de una fuerza sobrenatural que rige al mundo, amistosa, que nos ama, ¿no? Y empiezan a diluirlo. ¿Para qué? Para que no contravenga, repito, los intereses de alguien. Porque obviamente, y no es que sea fácil, debe ser entendible hasta cierto punto. Llevo toda mi vida dedicándome a algo, y que de pronto llegue el evangelio a mi vida o a la vida de mi vecino o de mi comunidad, y eso afecte a la forma en la cual yo vivo directamente en mis ganancias, de la cual pues sostengo a lo mejor una familia, sostengo a lo mejor a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, y que de pronto a causa del evangelio mis negocios se vean afectados, pues quieran o no, sí duele, sí duele, porque a veces nos acostumbramos a una forma de vida, obviamente que en muchas ocasiones no agrada a Dios y no agrada a Jesús. Y cuando Dios viene a poner orden, pues duele, y digo, no quiero ser muy rápido en juzgar y decir, es que pecadores están interesados solamente en el dinero. No, porque sin duda alguna Dios muchas veces ha llegado a nuestras vidas o llegará y va a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Y aunque no afecte directamente a lo mejor una ganancia numerosa, afecta alguna área de nuestras vidas y decimos, es que esto ya contraviene a mis intereses, ¿no? Ahora imaginémonos, repito, pongámonos en el lugar a veces también del pecador, ¿no? Porque a veces somos muy santos para estar del lado de Jesús. Pongámonos del lado del pecador, en el cual decir, bueno, es entendible, pero eso no quiere decir que sea aprobado, ¿sí? Una cosa es entendible y otra cosa es aprobado, como en Hebreos, donde dice que Jesús entiende nuestras situaciones, Jesús pasó por todo y dice Él los comprende, pero en ninguna parte dice Él aprueba esto, sino que es, ven, acércate del trono de la gracia para buscar ayuda, ¿sí? Entonces, después de esta introducción, entramos a Hechos 19:23.
Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Sabemos que el camino se refiere a Cristo, de la enseñanza de Jesús. Porque un platero, una persona llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Diana era la diosa Artemisa, que era, vamos a decirlo así, era la Virgen María de México. ¿Sí? A ese nivel. Artemisa era como que el top. ¿Ok? Entonces dices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabes que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, es decir, nos dedicamos a la artesanía, nos dedicamos a labrar y a hacer esto, y de ahí viene nuestra ganancia. Entonces, pero vean, ustedes han visto y oído que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Vea, o sea, es una tontería, ¿no? Él mismo está dando, es como me recuerda a lo que dice Isaías, ¿no? Un hombre va al campo, agarra madera, hace su fogata, se hace su comidita y dice, de los restos de la madera se forja un ídolo y dice, oh, el ídolo que me hago de comer. Y dice, tontos, es lo que dice, un poquito más suave, ¿no? Pero es tonto, o sea, ¿cómo de lo que tú te hiciste de comer y con esas cosas te haces un ídolo y dices que ese es tu Dios? Y dice, semejante a ellos son los que lo adoran. Es decir, brutos, o sea, sin vida, muertos, no sirven para nada. Hay una frase que un pastor dice que el pecado embrutece. ¿Por qué? Porque realmente te ciega, te nubla el juicio y dices, oye, Pablo dice que lo que hacemos con las manos no son dioses. Pues no. Sí, porque si no, lógicamente los humanos serían dioses más que Artemisa. ¿Eh? Bueno, entonces dice, y no solamente dice, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Empieza obviamente hablando, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar muchas veces ahora en nuestra cultura, ¿sí? Todo eso lo vamos a traer a nuestro tiempo, porque a lo mejor de aquel tiempo dices, no, no me sirve de nada, pero en nuestro tiempo dicen, ¿saben qué? Viene hablando de Jesús, de Cristo, y contraviene a nuestra bandera, a nuestro movimiento, a nuestro arco iris, ¿sí? A lo que hacemos, a nuestro negocio, a nuestro mes del orgullo, ¿sí? A todo eso contraviene. Entonces, dice, ese Jesús nos hace quedar mal, ¿sí? Porque afecta a nuestras riquezas. De ahí sacamos mucha mercadotecnia, mucho negocio, entonces, pues va a afectar. Pero, para no solamente verse egoísta, es decir, mi dinero, también añade, pero también el templo de la gran diosa Diana puede que sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, vean, no solamente es mi negocio, sino también la diosa de esta ciudad, a la cual tiene una majestad. O sea, básicamente estaba diciendo, Pablo está en contra de nuestros dioses, ¿sí? Por eso es que vemos ahora, ¿no? Es que no solamente es mi negocio, sino el derecho del amor, ¿sí? Va en contra del amor universal que existe como derecho del humano, de amar a quien tú seas, a quien tú quieras, porque eres libre, ¿sí? Si quieres amar a tu perro, a tu gato, a lo que quieras, ama, no importa, eres libre. Y es donde se empiezan a caer en muchas, pues ahora sí que contradicciones, tonterías y cosas de ese tipo, ¿no? Porque vamos, repito, todo esto tiene que ver con un negocio. ¿Por qué? Porque a los menores de edad sí tienen derecho a decidir sobre su cuerpo para hacerse operaciones a un punto muy drástico, pero no tienen derecho para votar. Si me entienden por qué son tan maduros y capaces para elegir sobre quitarse o mutilarse algunas partes de su cuerpo, pero no son capaces de decidir sobre quién los va a representar en el gobierno. ¿Sí? ¿Sí me entienden por qué? Porque una cosa sí afecta o me genera más ganancia, porque obviamente todas esas operaciones de cambio de sexo irritúa mucho dinero, no poco, mucho dinero. Entonces, ahí sí ya me interesa, dice el enemigo, ahí sí ya me interesa.
¿Pero qué? ¿Lo transformó él? No, es que él tiene o ella tiene derecho a decidir sobre su cuerpo porque es un ser humano único y diferente y libre de decidir. Pero en otras cuestiones que, no veo ganancia, no veo dinero ahí no me meto, no me interesa. Pero donde sí veo dinero, y es precisamente lo que está pasando aquí con Pablo. Afecta un interés, un negocio, una ganancia, pero lo disfraza en forma de idolatría, en forma de afecta a todos, no solo a mí. ¿Sí? Afecta a todos los demás, o sea, y no solamente a los que se dedican a este artífice, sino a todos los que veneran a Artemisa, porque es ropa, calzado, sacrificios y un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Ojo, todo esto empezó con una sola persona. Una persona llevó a los jefes de los encargados de hacer esto. Y ya se me perdió. Espérenme. Entonces dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y quiero que vean cómo un pequeño pensamiento en gente ignorante se hace, pero miren, como fuego en tierra seca. Vea, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. A ver, un grupo de gente salieron ahí gritando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana. Y la gente dice, ¿qué está pasando? Y dice que a una se lanzaron al teatro. Entonces es como cuando pasa un mitote o algo por aquí y todos van ahí a ver, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Básicamente lo mismo. Y se hizo un tumulto para ir al teatro. Ahora el teatro era un edificio como tipo al aire libre, pero más o menos cerrado, o sea, al aire libre me refiero al techo, pero cerrado por bardas, pues. Había gradas, había lugares. El punto es que cabían como 20,000 personas más o menos. Perdón. Y dice, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Y en medio de todo esto, dice, arrebataron a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Es como que dijeron, a ver, nuestro pleito es contra Pablo, no lo hallamos, pero esos dos son amigos de él, llévenselos. ¿Ok? Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. No sabemos dónde estaba Pablo, si estaba escondido, si de momento estaba en algún lugar en la escuela que él tenía o en su casa, no sé. El punto es que él quiso salir, pues a dar la cara, ¿no? Pero los discípulos, aquí se refiere a la iglesia, le dijeron no, porque te están buscando a ti básicamente para darte cuello. También dice que algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo tenía amigos de importancia. Es como si un regidor por aquí le dijera, Pablo, ¿sabes qué? La ciudad se juntó contra ti, no vengas. Para que vean hasta dónde escaló el conflicto. ¿Sí? Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Sí ve? O sea, simplemente por el pleito de uno, la ganancia deshonesta de uno o el relajo de uno, llevó a mucha gente a confusión. Y entre todos estaban gritando y diciendo de cosas y qué, y otros es como que, ¿y a qué le gritamos? No sé, ¿y a qué partido le vas? ¿Sabe? ¿Y a quién le vas? Pues quién sé, pero aquí me llevan, ¿no? Y es donde vemos que pues, la gente muchas veces actúa simplemente por impulso, por ignorancia. Eso no es desde ahorita. Ustedes habrán visto videos de burla en TikTok, en Facebook, donde se oye le pegan una puerta, ¿no? Y sale la gente a ver y se empieza a llenar. ¿Y qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso así ha pasado siempre porque el ser humano es igual. ¿Sí? Aunque el tiempo haya cambiado, aunque la cultura haya cambiado, aunque todo haya cambiado, la gente es igual de chismosa. ¿Sí? La gente es igual de metiche. La gente es igual de argüendera. ¿Sí? O sea, no sabían ni a qué iban, pero ahí iban. Por eso mucho cuidados de a qué escuchamos y qué hacemos. Porque si vamos muchas veces con la multitud, puede que vayamos en contra de Dios. Dice, había confusión y muchos no sabían por qué estaban ahí. Y dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Ahora, este Alejandro no se nos dice quién eres. Algunos piensan y consideran que este Alejandro pudo
pudo haber sido algún líder judío, del cual a lo mejor Pablo se refiere en Timoteo, donde dice Alejandro y no me acuerdo quién más, son enemigos. Dicen posiblemente sea él, un judío que estaba en contra de Pablo. Bueno, el punto es que ese Alejandro era un judío que pidió la mano, pidió el hablar en representación de los judíos, no en representación de Pablo, en representación de los judíos. ¿Por qué? Él como que quería decir, los judíos no tenemos vela en el entierro con Pablo. Él es una cosa, nosotros otra cosa, así que no se metan con los judíos, ¿no? El problema es de Pablo porque predica a otro Mesías, ¿sí? Es donde vemos, y eso tiene que ver mucho, es como si los judíos le dijeran, miren, no tenemos problema con su religión, con sus ídolos. El que tiene problema ahí es Pablo. ¿No les suena a un movimiento o ciertas iglesias que dicen, ustedes háganlo de esa forma, adórenlo de esa forma, vístanse como quieran, como chichimecas, tlacaltecas, lo que quieran, pero vamos adorando a la Virgen, pero háganlo a su forma, a su manera, ¿no? Así esos son sus dioses, Quetzalcóatl, Tlaloc, pero no importa, hay un sincretismo aquí. Bueno, es ese tipo de gente. Entonces, ellos dijeron, cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. O sea, ni sabían qué estaban haciendo ahí. Imagínense por 2 horas estar ahí. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes. El punto es que no dejaron a este judío hablar. Hasta que llegó la voz de la razón. Porque miren, y que llegue la voz de la razón no necesariamente tiene que ver con alguien que sea cristiano. Un cristiano sí tiene que tener la voz de la razón, ¿ok? Pero alguien que tenga la voz de la razón no necesariamente es cristiano. Conocemos, y usted a lo mejor habrá conocido, por ejemplo, hay uno muy famoso, se llama Agustín Laje. Habla muy bien en contra de las propagandas LGBT, comunidades igualitarias y todo ese rollo, incluso habla en contra del aborto y habla muy bien, pero no es cristiano, ¿sí? Hay quienes hablan muy bien acerca de la política, del gobierno, con un buen razonamiento y no son cristianos. Hay uno que se llama Ben Shapiro, creo que es judío, no es cristiano, pero habla muy bien acerca de las ideologías. El punto es que una voz de razón no necesariamente es cristiano. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces escuchamos a alguien que está hablando coherentemente con cosas lógicas y decimos, de seguro es cristiano. No necesariamente, porque hay gente que realmente Dios le da la capacidad de pensar y razonar. Hay otros que se meten en el pecado y eso mismo oscurece y entenebrece su entendimiento. Pero sí, un cristiano necesita sí o sí tener la voz de la razón. Un cristiano no se puede andar metiendo con que pues es que si son o no son salvos ya Dios sabrá. No, la Biblia es clara en cómo, ¿sí? Bueno, si 2 parejas del mismo sexo se quieren unir, pues ya Dios es amor. Dios ha establecido un diseño y no es lo que uno diga o lo que uno opine, es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, si usted se mete en la voz de la lógica, va a encontrar que aún hay muchos más argumentos. Pero aquí entró por gracia de Dios, porque Dios a veces interviene también en medios humanos que aunque no necesariamente son cristianos, Dios los usa. Porque Él quiere y es libre de usar a quien quiera porque es un Dios soberano, así como usó a Ciro de Persa para liberar a Israel de Babilonia y al mismo tiempo pues volver a Israel, a Jerusalén, para que construyeran el templo de Dios y que el mismo Ciro dijera, yo les doy para que construyan el templo de su Dios. Ciro nunca fue cristiano. Sin embargo, la Escritura lo llama como siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien quiere. Como hemos visto, Dios usó una mula para estorbarle a un profeta, ¿sí? Y no necesariamente la mula era una hija de Dios. Entonces, el escribano era como que el mediador, como un juez civil, ¿sí? El escribano era como un juez civil. No era ni religioso, no era un asunto político, era una cuestión civil.
era para arreglar un asunto, porque la multitud, pues ya era una gran multitud, y ya varias horas así haciendo un relajo, pues obviamente toda la ciudad ya estaba como que algo está pasando, algo grave, ¿no? Entonces las autoridades civiles se metieron. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Lo que está diciéndoles básicamente es como si dijeran: ¿quién no sabe que Guadalajara es católica? O sea, no hay necesidad de que ya estén grite y grite y grite y grite. O sea, tranquilos, ¿no? O sea, ¿quién no sabe eso? ¿Ok? Ahora, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se calmen. Sí, ahí dice que os apaciguéis, pero así o sea, tranquilos, ¿no? Y que nada hagan precipitadamente. Es decir, piensen, razonen, o sea, usen el coco que tienen. Porque habéis traído a estos hombres. Acuérdense de quién se llevaron. A Aristarco y a... Acá estaba arriba. Y a Gallo. Gallo y Aristarco. De hecho, estas dos personas, Pablo las menciona también en varias cartas, creo que en Colosenses y en Filipenses, a Aristarco, y dice mi compañero de prisiones. Sí, vea, porque también se aventaron el tiro ahí, ¿no? Dice, han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, ellos jamás hablaron en contra de su Dios, nunca la maldijeron, nunca nada. Me recuerda mucho la enseñanza que hace Judas, donde dice que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición en contra del diablo, es decir, a blasfemar en contra de él, simplemente dijo que el Señor te reprenda, porque no es atacar a los ídolos que no son nada, no es maldecirlos, no es maldecir a las personas, es hablar en contra del argumento, ¿sí? Es hablar en contra de lo que están hablando, ¿no? Porque a veces empezamos a maldecir o a blasfemar y nos salimos de control. Y eso no es, dice en Colosenses, que vuestra palabra sea siempre acompañada con gracia, sazonada con sal. Pablo lo que dice es que sea dulce, es decir, que hable bien, que sea agradable lo que tú digas. No vas a pelear, vas a hablar del evangelio. Entonces dice esta persona, el escribano, que ellos no cometieron en sí ningún delito. Ellos no hablaron nunca en contra de los ídolos, no hablaron nunca maldiciendo a la diosa. Y ahora se va al caso específico. Que si Demetrio, ¿quién? El instigador, el primero, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, pues audiencias tienen, ahí está conciliación y arbitraje, es básicamente lo que dice. Si le están bajando el negocio, pues que vayan al ayuntamiento, ¿no? Dice, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Es decir, ustedes bola de gente, ¿qué hacen aquí? El pleito es de ellos. ¿Sí me entienden? Y si ellos tienen algún problema, pues que vayan allá a las autoridades civiles que se encargan de eso. Dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Es decir, dijo, bien pensando, fíjense, el revoltoso que estamos haciendo aquí, ahí sí corremos riesgo, porque estamos haciendo básicamente un tumulto, una manifestación, ¿sí? Sedición es como una manifestación. Corremos el riesgo de ser acusados de una manifestación sin sentido, y ahí sí, pues todos la llevamos de perder. Sí, donde vengan las autoridades y digan, aquí hay un grupo rebelde, una manifestación, se van en contra de todos por culpa de uno que no supo llevar el asunto donde tenía que llevarlo, simplemente se agarró vuelo parejos a todos. Entonces dice, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, es decir, nosotros no vamos aquí a decidir ni a hacer nada, no nos corresponde ni nos compete a nosotros. Y habiendo dicho esto, ahora sí, pues que les vaya bien. Ve, entró
la voz de la razón. Esa voz de la razón no era cristiano. No era cristiano. Por eso es importante aquí dejar claro dos puntos, ¿sí? Una, que la cultura, la filosofía, las ideologías de este mundo no solamente nos quedemos con lo superficial. Si nos quedamos con lo superficial, muchas veces podemos llegar al riesgo de caer en decir, pues sí, una persona que fue violada y en tal o en tales casos, pues sí, que aborte, ¿no? O tenemos estos casos donde de personas del mismo sexo se quieren contraer matrimonio y hacer un montón de cosas, derechos ilegales y todo eso, sí, porque viva el amor y Dios es amor. Y nos quedamos muchas veces con lo superficial, cuando tenemos que ir a la raíz, ¿sí? Y cuando nos aprofundizamos más en todo esto, vamos a encontrar que mucho de eso es puro negocio. Es mucho, mucho, mucho más redituable apoyar culturas, apoyar cosas, porque me genera ganancias. Ganancias que al final de cuentas, pues no van a glorificar a Dios. Y el problema, repito, aquí vemos que el caso era de uno. Pero ahorita tenemos mucho, ahorita hay mucho de todos lados, ¿sí? Tenemos ataques por aquí, por allá, por acullá, por acá, a tal punto de que solamente por decir esto ya nos tachan en algunos países de extremistas religiosos. Cuando antes un extremista era alguien que básicamente se inmolaba o explotaba bombas por su religión, eso era antes extremismo. Pero ahora solamente con decir, no te voy a casar, ya, extremismo religioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va, repito, en contra del Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios y la cultura nunca van a estar 100% alineadas. Y quien se va a alinear es o un evangelio diluido o la cultura tiene que romperse y hacerse al molde del evangelio. ¿Sí? Por eso dice la Biblia en Romanos 12:1, no se conformen a este siglo. ¿Sí? No se conformen a este siglo. No sean del molde de este siglo. Y lo segundo, que no nos dejemos ir con cualquier voz de la razón. Sí, porque muchos pueden haber dicho, hermano, no sé cómo se llamaba el escribano, no dice el nombre, pero hermano escribano, gloria a Dios. No necesariamente una voz de la razón va a ser alguien cristiano. Hay gente muy sabia, hay gente que sí usa el coco, hay gente muy lógica y gloria a Dios porque hay ese tipo de gente, pero no todos van a proclamar el evangelio de Dios. Y a veces muchas de estas personas, cuando las seguimos creyendo que su mensaje es 100% verdad o que es al menos bíblico, cuando meten otras cosas que ya no cuadran, es donde nuestra fe se empieza también a lo mejor un poco a distorsionar. Por eso es importante conocer, la lógica que dices es correcta, está bien, pero ya tu creencia y todo lo demás pues ya no empata con el evangelio de Dios. Entonces, ¿quién se va a moldar, la cultura o nosotros? Si nos vamos a moldar, nos vamos a acomodar a lo que dice este mundo, a los fines de este mundo, porque a veces queremos utilizar la excusa, no necesariamente que lo hagamos a lo mejor con ese propósito, porque a lo mejor puede haber una intención buena en nuestro corazón, muchas veces, de verdad. Muchas veces podemos tener una intención buena de querer hacer algo por Dios, pero a veces la forma en la que lo hacemos no es la correcta. A veces nuestra intención de verdad puede ser querer llevar un mensaje, querer hablar de Dios, pero a veces la manera en la que lo hacemos no glorifica a Dios. Entonces, no porque la intención sea buena, quiere decir que la acción sea correcta. ¿Sí? Y al revés también, no porque la acción sea correcta, la intención puede ser mala. Tienen que ir las dos de la mano, tanto la intención como la acción. Por ejemplo, cuando David quiso traer el arca del Señor a Jerusalén, era una buena intención, muchísima. Quiero tener la presencia de Dios en medio de Israel, en medio de mi ciudad, quiero tenerla aquí. Era una gran intención. Sin embargo, la forma en la que lo hizo no era la correcta. Por eso no siempre el fin justifica los medios. El fin de David era tener la presencia de Dios y Dios dijo, órale va. Pero la forma, el medio en que lo hizo David no era el correcto. Entonces, ¿qué pasa? David se puso a ver, Señor, vamos a leer lo que dice tu palabra. Dice que así, ahora sí, lo vamos a hacer, pero a la manera de Dios, como Dios ha dicho. Y es cuando Dios dice, hay bendición.
Amén. Bien, vamos ahora a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor, y en todo podemos ver tu gloria, en todo podemos ver lo que nos enseñas, en cada parte de tu escritura podemos ver la historia de cómo tú quieres que seamos, Señor. Estamos aprendiendo y necesitamos aprender aún más de ti, aún más del conocimiento de tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hagamos, ayúdanos a darte la gloria en todo lo que hacemos y que siempre seas tú el exaltado en medio de nuestras vidas, Señor. Que con nuestras intenciones, con nuestros fines, pero también con nuestros medios podamos honrar y alabar tu nombre y hacer todo según tu palabra. Ayúdanos a que nuestro corazón no se amolde a esta cultura, por más que sean nuestros gustos, nuestros deleites, que siempre estemos afianzados, firmes, aferrados a lo que dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. En el nombre de Dios Jesús te lo pedimos. Amén.